Hemos estado trabajando sobre el tema de Samuel, ¿verdad? Samuel, un hombre desde joven escogido por Dios, a través de todo lo que pues motivó a que Ana tuviera un hijo, ¿verdad? Y este hijo fuera entregado en las manos de Dios a través de Elí después de destetarlo, dice, ¿verdad? Y es algo muy especial lo que Dios está haciendo en el corazón de Samuel. Y quiero empezar a leer los versículos del capítulo 3 de Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y voy a ir detallando, ¿verdad? Y nos vamos a poder dar cuenta qué tan importante era el hecho de que Dios hubiera levantado a este hombre, a este profeta, a este ungido de Dios, al pueblo de Israel, a causa de que en Israel pues había una decadencia terrible en cuanto a la manera en cómo Dios debería de ser adorado, de cómo Dios debería de ser respetado, ¿verdad? De cómo Dios debería de ser honrado, ¿verdad? Y necesitamos ubicar rápidamente qué tan importante es para nosotros darle el reconocimiento que Dios merece, ¿verdad? La gloria que Él merece, porque dice la Escritura allá en Juan capítulo 4, Evangelio de Juan capítulo 4, que dice que es necesario. El Padre dice que busca a los que le adoren, porque es necesario que le adoremos. No es algo que sea una opción, ¿verdad? Como hijos de Dios, nosotros debemos de adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, dice, y con todas nuestras fuerzas. Así es que tenemos que ubicar esta parte. Permítanme hacer una breve oración para que Dios dirija este tiempo. Padre, en esta mañana, esta tarde, Señor, ponemos en tus manos este tiempo para que tú dirijas las palabras que tú quieras que yo comparta, Señor, y que tú hables a través de ellas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el guía, Señor, que necesitamos como seres humanos para que tú transmitas tu bendición, para que tú transmitas tu mensaje. Señor, gracias por este tiempo. Señor, a ti sea toda la gloria, todo el reconocimiento que es debido, porque es a causa de que tú nos bendices, de que tú nos guías, que podemos tener pues esta vida espiritual, Señor. Gracias, Señor, por preocuparte por nosotros. Gracias, Padre, por darnos este amor eterno, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús, pidiéndote esto en oración, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Decíamos que Dios necesita ser honrado. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel, de que el pueblo de Israel no honraba a Dios. No honraba. Me acuerdo mucho que en una de las partes de la Escritura, en el Pentateuco, decía que Dios no era adorado, que hacían siempre lo que mejor les parecía. Y por lo general, si podemos voltear al mundo, eso es lo que hace el mundo. El mundo hace lo que mejor les parece, lo que mejor les conviene, lo que mejor sienten, ¿verdad? Así se dice. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer lo que el Padre nos ha enseñado. Y lo primero es adorarle a Él. Dios es un Dios, dice la Escritura allá en Éxodo 20, es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y aborrecerle es no adorarle. Aborrecer a Dios es no tomarlo en cuenta. Es quitar a Dios
de nuestras prioridades. Eso es no adorar a Dios. Y esto es lo que hacían los hijos de Eli. Es una tristeza, como lo he dicho en 2, 3 mensajes pasados. Es una tristeza que no entendamos que nuestra prioridad es Dios. No somos nosotros. No es nuestra forma de pensar. No es lo que nos conviene. Sino es Dios. Y por eso Dios se molesta. Hay una reacción por parte de Dios. Genera una reacción el hecho de no adorarle como Él espera. Primera de Samuel capítulo 3, 10 dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Eso es lo que nosotros tenemos que percibir. Necesitamos percibir la presencia de Dios y lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos ser oidores, no olvidadizos, ¿verdad? Samuel, aunque no había escuchado nunca la voz de Dios, en ese momento cuando la escucha, sabe que está hablando Dios. Y le dice: dime, habla, porque tu siervo oye. Y dijo Jehová a Samuel. Yo me imagino este encuentro, ¿verdad? De una manera sobrenatural, donde el ambiente donde se encontraba Samuel, allá en el tabernáculo, ¿verdad? Allá en el arca, y nos podemos imaginar la presencia de Dios allá, y porque dice Jehová y se paró. Y vino Jehová y se paró, ¿verdad? Y estaba ahí la presencia de Dios. Necesitamos entender entonces que cuando tú has creído en el Señor, la presencia de Dios está en ti. Y no debes de deshonrar la presencia de Dios en ninguna o de ninguna manera. Samuel, Samuel. Así le decía a Dios. Y tú tienes que decirle también, así como Samuel: heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Todo lo que Dios promete, Dios lo va a cumplir sí o sí. No tenemos opciones. No es a ver si Dios se acuerda en cumplir algo. O a ver si Dios perdona. O como que, así como decimos nosotros, se hace ojo de hormiga. No, hermanos. Dios es un Dios serio, es un Dios fiel, ¿verdad? Necesitamos entonces nosotros ser fieles a Dios. Y la fidelidad inicia desde cuando nos levantamos. La fidelidad a Dios inicia desde que caminamos, ¿verdad? Versículo 12. Primera de Samuel 3:12 dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuando hay algo que estorbe la adoración, el honrar a Dios, nosotros tenemos que ponernos ahí e insistir que está mal, ¿verdad?
hacerles hacerles y entenderles, hacerles entender que no es así. Necesitamos comprender que la adoración a Dios es lo principal. Aquí la queja de Dios es que porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado, no les ha dicho, no está bien lo que están haciendo y parar esa situación. Elí lo ha permitido. Por tanto, esta es la sentencia. Si tú no paras lo que estás haciendo mal, te van a venir graves consecuencias a causa de que no eres fiel a Dios, a causa de que te has vuelto infiel, no has honrado a Dios, no le has dado lo que Él, ¿verdad?, espera de nosotros. Por eso Dios se molesta. Y de Dios sí vas a encontrar un resultado. Yo quiero preguntarles, quiero que ustedes se pregunten allá en su corazón, ¿cuánta gente adoraba a Dios como Él lo esperaba, verdad? ¿Cuánta gente adoraba a Dios en Israel, verdad? ¿Cuánta gente adoraba a Dios? Poca gente. ¿A causa de qué? De lo que estaba haciendo Elí con sus hijos. Yo pienso que poca gente aún pudiera decir que unos cuantos, si acaso, adoraban a Dios. Sin embargo, Dios tuvo que levantar a Samuel para que no se perdiera la limpieza, la pureza de la adoración a Dios. Versículo 14, 1 Samuel 3:14 dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Dios no iba a perdonar, eso significa, Dios no perdonaría lo que Elí había hecho. Y por lo tanto tuvo que ejecutar un juicio contra la casa de Elí, tan tremendo que destituyó el sacerdocio de Aarón. Destituye completamente, ¿verdad?, lo que Dios había prometido. Pero fue a causa de que Elí no adoró a Dios como Dios le había dicho. Y los hijos de Elí pervirtieron, deshonraron, blasfemaron el nombre de Dios. El mismo Dios lo dice, blasfemaron el nombre de Dios, ¿verdad? Los mismos sacerdotes, la misma estirpe de Dios, los cuales guiaban al pueblo para que el pueblo adorara a Dios, la misma estirpe estaba envenenada, no servía, no podía servir a lo que Dios había mandado, ¿verdad? Por eso dice, versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El mismo Dios está dando la razón del por qué tuvo que destruir el sacerdocio arónico. Es muy triste escuchar esto, pero es necesario que también tú y yo lo escuchemos para que corrijamos nuestra tendencia de olvidar a Dios, de dejarlo en segundo lugar. Bueno, a veces ni siquiera en segundo lugar, hermanos. A veces ni está en la fila. No nos importa, ¿verdad? Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. A veces sustituimos muchas cosas. Y no está bien. Y tenemos que corregir esta situación, ¿verdad? Versículo 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová
Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Samuel estaba preocupado por lo que estaba seguro que Elí le iba a preguntar. ¿Qué te dijo Jehová, verdad? Esa era la pregunta. ¿Qué te dijo Jehová? Necesitamos saber, necesitamos entender, ¿verdad? Que primero es la presencia de Dios, antes de cualquier cosa. Antes es honrar a Dios, es decir, Señor, tú estás aquí con nosotros. Tenemos que descansar en Dios. No podemos descansar en nuestros pensamientos, ni en cualquier otra cosa. Elí deshonró a Dios. Y nosotros no debemos deshonrar a Dios. No debemos de canjearlo. No se puede. Porque Dios es Dios. La semana pasada o antepasada, no me acuerdo, decíamos que Samuel desde pequeño fue enseñado y fue como una copia, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era la palabra que hablábamos? Dios se imprimió en Samuel, ¿verdad? Dios confió tanto en esta impresión que hizo en Samuel. Porque Samuel fue uno de los líderes más sabios, ¿verdad? Fue uno de los líderes que hacía la voluntad de Dios, sí o sí. Aún habíamos dicho, ¿verdad?, que a causa de que Dios se imprimió en Samuel, casi Samuel de una manera perfecta hacía cosas que Dios le mandaba. Que seamos así nosotros. Que seamos como hijos de Dios, impresiones de Dios, ¿verdad? En nuestra forma de pensar, en la perspectiva que Él quiere, en las emociones que Él espera, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a honrar a Dios. El objetivo es que honrar a Dios. Samuel honró a Dios con toda su vida. Estaba listo, estaba dispuesto. Elí jamás escuchó nuevamente la voz de Dios. ¡Qué tristeza! Y en su lugar quedó Samuel. Dios empezó a hablar a Samuel desde que era un jovencito, ¿verdad? Empezó a tener contacto con Dios. Pero no quedó ahí el problema. No fue solamente el hecho de que tuvo que cortar la estirpe del sacerdocio Dios, de este sacerdocio de Aarón, no. Sino que Dios tuvo que hacer una depuración al pueblo. Dios depuró al pueblo de una manera tremenda, hermanos. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo Dios, ¿verdad? Dios tenía que desaparecer a mucha gente. Versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel creció. Pero algo muy importante. Jehová estaba con él. Mi pregunta es esta, hermanos. ¿Jehová está contigo? ¿Realmente? ¿Realmente tú sabes, tienes la convicción de que Dios está contigo, que Dios
respalda tu vida, que tú le adoras como Él espera, que tú le honras como Él te ha dicho. Necesitamos honrar a Dios. Necesitamos adorar y tener en primer lugar al Señor. Versículo 20 y 21 dice así: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Toda la gente de Israel sabía que Samuel era ¿qué? Fiel profeta de Jehová. Nosotros tenemos que ser fieles hijos del Señor. Que se sepa, ¿verdad? Por lo menos en tu colonia, que tú eres fiel hijo de Dios. Necesitamos que Dios se manifieste a través de nosotros. Que seamos fieles hijos de Dios. Que sea una oración de nosotros. Constante, ¿verdad? Que seamos fieles hijos de Dios. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Constantemente esto nos quiere decir que Dios se comunicaba, que tenía un contacto constante ¿con quién? Con Samuel. Había una relación tremenda, ¿verdad? Profunda, íntima. Dios con Samuel. Y Samuel, versículo 1 del capítulo 4, 1 Samuel 4:1 dice así: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos sabían, los israelitas sabían, si traían el arca del pacto, Dios los iba a hacer victoriosos. Eso es lo que habían aprendido en el pasado. Pero en primer lugar, tuvo Dios que hacer morir ¿a cuántos hombres? A 4,000 cabezas de familia. Imagínense cuántos varones murieron. 4,000 hombres. Dios empezó a depurar a su pueblo. Pero ya Samuel inicia una renovación, ¿verdad? Versículo 1, el capítulo 4 dice: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afet. Muy bien. ¿Qué podemos decir a esto? Que Dios en su misericordia, y eso se escucha extraño, Dios en su misericordia tuvo que empezar a depurar a Israel, al pueblo de Israel. ¿Por qué causa? Porque ya estaban envenenados.
porque el pueblo de Israel, a causa de la mala enseñanza, a causa de no corregir el pecado, ¿verdad? El pueblo de Israel se contaminó y Dios tuvo que depurarlos. En primer lugar, murieron ¿cuántos hombres? 4,000 hombres. Hermanos, necesitamos ser fieles hijos de Dios, atesorando lo que el Señor nos ha dado, adorándole, honrándole, reconociendo esa causa del Señor que tenemos lo que tenemos. Versículo 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, con tan gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. ¿Qué significaba esta operación de Israel? Israel pensó que Dios les iba a dar la batalla, la victoria. Pero Dios todavía decía: no, esto es algo superficial, esto es algo almático, decimos. Nada más en su mente, en su voluntad y en sus emociones sabían que Dios les había dado antes la batalla, la victoria, ¿verdad?, en las batallas. Sin embargo, miren lo que pasó. Versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces los filisteos dijeron: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofnis y Fines. El hecho de haber llevado el arca entonces significaba, ¿verdad?, para los hebreos, que Dios iba a estar con ellos. Sin embargo, oh gran sorpresa se llevaron. Dios dejó de respaldarles. La presencia de Dios, aunque el arca estaba ahí, la presencia de Dios no estaba. El Espíritu de Dios no estaba en el arca. Pero esto fue a causa, hermanos, de que no adoraron y no honraron a Dios.
le habían deshonrado. Y Dios tenía que depurar su casa. ¿Cuántos murieron, hermanos, en ese día? 4,000 primero y luego 30,000. Había muerto, digamos, el número más grande de hombres de Israel. Dios depuró el pecado de Israel, pero lo depuró con la muerte de tanta gente. Por eso es que dice, hubo gran ¿qué? Dice, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Pero no solamente eso, dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofnis y Fines. Y corriendo a la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofnis y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¡Qué tremenda devastación! Dios permitió la depuración de su pueblo Israel con mortandad. Por razón de que Elí no hizo bien su trabajo. Por el permitir el pecado en la iglesia en ese entonces, en Israel, pasó lo que pasó. Nosotros no podemos permitir el pecado ya. No lo debemos de permitir. Tenemos que dejar que Dios haga su voluntad en medio de su iglesia. Y nosotros debemos de adorarle como Él lo espera. Debemos de honrarlo como Él espera. Y quitar de nosotros cualquier tipo de blasfemia de nuestra vida, hermanos. Tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón, porque eso es lo menos que Dios merece. Es menos porque Dios es un Dios digno. Es digno de ser reconocidos por todo lo que hace con nosotros. Que el Señor nos haga reflexionar.
Que Dios nos permita entender que es a causa de su gracia que estamos aquí, que tenemos vida. Que nosotros pongamos en las manos de Dios nuestras vidas para que Él nos ayude, para que Él nos enseñe a adorarle, para que Él nos permita honrarle como es lo correcto. Que no permitamos nada que envenene nuestro corazón, que nos saque del camino. Que seamos hijos genuinos, hijos legítimos, que honremos a nuestro Padre Celestial como Él lo espera. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Permítenos siempre tenerte en primer lugar de todas las cosas, Señor. Que tú te glorifiques a través de nuestras vidas. Que dejemos a un lado lo que nos está estorbando y que nos permitas avanzar como tú lo esperas. Señor, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos. Y queremos, Padre, que tú te glorifiques a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias por tu bendita palabra. Amén.